Porque le dejé como avance el decir de que Mateo 24, ¿verdad? Lo que habíamos hecho, lo que tuvimos tiempo para hacer la semana pasada, era hablar un poco del preterismo. Ah, Solo para darle una idea. Hay muchas posiciones acerca de los tiempos finales en lo que es la iglesia de Jesús. Amén. 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 Okay. Le voy a escribir de las que son las más prominentes. Hay unas cuantas que se va a escribir ahí. Gloria a Dios, aleluya. Adoramos al eterno, soberano Dios. Okay. Tú tienes. Yo creo que hay una libretita. Okay. So, dejé mi lente otra vez. Salí con mi hija Serenidad hoy para un paseo. Fueron al cine y se me quedaron los lentes. Ahora llegué a la clase bíblica y otra vez se me quedaron los lentes. Yo no lo uso para leer, sino mirar de lejos. Es para mirarlo usted mejor, pero gloria a Dios. Como le dije, hay varias posiciones que tienen que ver todas con cómo es que Jesús viene. ¿Okay? Ya Amén. hablamos en la clase previa de que tenemos lo que se llama doctrina primordial y doctrina Secundaria. secundaria. Amén. Amén. Vemos que hay algunos lugares en los cuales Jesús o Pablo mencionan que hay algunas cosas que son de primera importancia. Eso es implícito para decir que hay cosas que son de segunda importancia. ¿Ve? Le expliqué la última vez que todos los cristianos están de acuerdo, digamos los cristianos protestantes evangélicos, por lo menos protestantes, todos están de acuerdo en doctrina primordial, en los puntos en el cual tenemos diferencias, en los puntos Secundarios. ¿verdad? No podemos estar en desacuerdo en los puntos primordiales, No. porque si no, si yo estoy defendiendo una posición y tú la otra, uno de los dos, si estamos hablando de doctrina primordial, uno Está de los mal. dos no es cristiano. No hemos salido de la fe si estamos en desacuerdo, si estamos con lo primordial. En lo que estamos que se puede estar en desacuerdo es con doctrina secundaria, ¿verdad? Y hay varias cosas que están bajo eso. ¿Me siguen? Amén. Okay. Y son diferencias secundarias en doctrina que hacen bautistas y pentecostales y episcopales y presbiterianos y etcétera. No son en lo primordial. Eso me da, no sé a usted, pero eso me da aliento a mí. El hecho de que, ¿verdad? Si uno es un inconverso, una gente que está viniendo de afuera, parece como que hay
un montón de grupos y todos están divididos y el otro se le da una trompada al otro y no nos queremos y quédate No, ya. no, pero no es así. Pero en realidad tú estamos mucho más unidos de lo que yo Amén. pensaba. Sí. ¿Verdad? En lo esencial, toditos estamos de acuerdo. Amén. Wow. Amén. Eso es algo increíble. Ok. So, el punto de todo eso expliqué la última vez. El punto de escatología que está en lo primordial es el hecho de que Jesús viene otra vez. ¿Ves? Amén. ¿Ok? Amén. Yo sé que yo a veces me repito, pero es para que esto se siga grabándose Amén. hasta que ustedes lo puedan soltar también con Gloria a igual Dios. Amén. fluidez y facilidad. El punto de doctrina primordial acerca de escatología es el hecho de que Jesús viene otra vez. No hay ningún cristiano que está discutiendo, ¿verdad?, de que Jesús, si Él viene otra vez o no. Y si tú no crees que Él viene otra vez, como que te saliste de la fe. Amén. ¿Ves? Hay discusiones de doctrina secundaria también de escatología, entre paréntesis, escatología del estudio de los últimos tiempos. En lo secundario, lo primordial es que Él viene para atrás, ¿verdad? ¿Cómo Él viene para atrás? ¿Verdad? ¿Cuál es el color de su camisa? ¿Cuál día de la semana? ¿Verdad? ¿Con cuál patrulla Él viene? ¿Verdad? ¿Con cuál música tienen el radio puesta cuando Él llega? El hecho de que Él viene es primordial. ¿Cómo Él viene? Eso es secundario. Amén. Amén. ¿Verdad? Algunos dicen que Él viene con Jesús Adrián Romero, otros dicen que Él No, viene no. con Alex Campos. Jesús Adrián se ¿verdad? quedó esta vez. ¿Ves? Ya él lo cambió por Vamos, otro. vamos a hablar de eso también. Él va a venir, Jesús Adrián Romero, pero La no va a ser pregunta- La pregunta de Steven era que no dice que aún Jesús no sabe cuándo Él viene. Vamos a contestar esa pregunta también. Amén. So, Eso no se dice. lo que está en Mateo, ¿Qué? Eso no se dice. lo que está en Mateo 24, mayormente es de lo secundario, de la doctrina secundaria. Él está hablando en Mateo 24 de cómo Él viene, ¿verdad? Toda esa pregunta de cómo y cuándo, en cuál manera, eso es secundario. Y eso es lo que Él está contestando. Esa fue la pregunta que le hicieron. ¿Okay? ¿Se recuerda que le hicieron dos preguntas? ¿Cuáles dos preguntas? Le preguntaron, ¿Qué fue lo que Él dijo que iba a pasar? Dinos cuándo serán estas cosas. ¿De qué Él estaba hablando? Del templo. Él dijo, de la destrucción. De la del templo. destrucción. vamos a destruir el Ajá. templo. Ellos dijeron, ¿y cuándo será eso? Y le siguieron con una segunda pregunta que en su mente ellos pensaban que era obviamente la próxima pregunta que seguía. ¿Y cuándo es el fin del mundo? Amén. ¿Cuándo va a destruir el templo y cuándo es el fin del mundo? Porque en su mente tienen la cronología de Zacarías, por ejemplo. Zacarías 12 al 14. ¿Verdad? El hermano Manuel, la acabo de borrar, estaba ahí mismo en la pizarra. Zacarías 12 al 14 menciona que va a haber una destrucción y después que Él viene de una vez así. Así lo menciona en Zacarías. Pero hablamos de cómo los profetas usaban profecía. No era una cosa así muy, una línea de esto va a pasar y esto va a pasar, sino ellos lo veían, usamos la metáfora de montañas. ¿Ok? Ellos hablan de eventos y parece como que están ahí mismo juntos, cuando en realidad se está contestando la primera pregunta en Mateo 24, Mateo 24 y Lucas 21. Préstenle un lapicero a Anderson, coge nota. No te voy escribiendo, ¿Lo tiene? escribe más duro y más rápido. Anderson se la cogió contigo. Sí, sí. Ay, ay, ay. No te preocupes, que el juicio mío no ¿Quieres es lápiz? tan Hoja. fuerte. Oye, no se preocupe, que el juicio mío no es tan poderoso como el de suyo. Yo tengo misericordia. No, eso no es cierto, no. Jesús tiene más misericordia. No, yo tengo mucha misericordia. Pero no más que- Yo le reto a que usted se encuentre con Jesús. Y mira Eso sí ya es otra cosa. Vamos a desarrollar este chiste un poco, ¿verdad? Que tiene un poco que ver con esto de lo que estamos hablando. Yo le sugiero a la gente que se encuentre con Jesús ahora, porque ahora con quien se va a encontrar es con Jesús el Salvador. Y ese tiene tanta misericordia, más misericordia que yo. Ya, eso ¿Verdad? Pero si usted se encuentra con el Jesús
del futuro, ese viene para atrás como un juez. Aleluya. Ese no viene, Y ese viene para aplatar, no hay otra opción. Lo que yo quiero y ya. ¿Ok? ¿Es de mi manera o...? Así es. Y yo tengo más misericordia que ese Jesús, el del futuro. So, ¿De qué viene? ya cerramos el chiste y continuamos. ¿Verdad? Él está contestando, ¿verdad? ¿Cuál será la señal de su venida y el fin del mundo? ¿Okay? Pero recuérdese de que la audiencia con la cual él está hablando. Amén. ¿Cuál es la audiencia? Los discípulos y los fariseos también. No. Ya no están los fariseos. No, ya caminaron, ¿verdad? Cuando ellos dicen, ¿verdad? Se va a destruir el templo y la señal de tu venida, él menciona eso es la destrucción del templo, pero vimos que hay un rompe, que hay un parar en la narrativa. Vemos que ellos caminan, ¿verdad? De donde estaba el templo. Hasta donde estaba la higuera. Cruzan, ¿verdad? Hasta el monte de Monte de los Olivos. Olivos. ¿Ve? Y ahí él continúa. ¿Ok? Él está hablando exclusivamente con sus discípulos y con los apóstoles. ¿Ok? Y ellos están hablando de cuándo es el fin del mundo. ¿Ok? La pregunta de cuándo es la señal de tu venida y el fin del siglo, esa pregunta se podría hacer un poco diferente. Es básicamente cuándo es el fin del mundo. Pero no el fin del mundo general, así como para todo el mundo. Es el fin del mundo específicamente para Israel. ¿Por qué? Porque en la escatología judía, ¿verdad? De lo que hablaban los profetas, cuando Dios terminara los tiempos, Él iba, imagínense, ¿verdad? La escena en la cual nosotros estamos. Porque los judíos, desde el, creo, 63, antes de Cristo, ellos están con ocupación y conquista romana. Ellos están bajo, ¿verdad? De sujeción de los romanos. Amén. Y los romanos, ¿verdad? La gente hoy en día piensan que los policías y el gobierno y los blancos contra los prietos, ustedes no saben opresión y maltrato, ¿verdad? Como lo hacían los romanos. Esa gente eran expertos en oprimir y torturar a la gente. Okay? Eso es lo que los judíos están viviendo, con una gente que le están sacando mucho dinero, lo están golpeando, literalmente, físicamente, golpeando su espíritu. Ellos quieren un Mesías, pero quieren un Mesías no, ¿verdad? Como para limpiar su pecado, para, ¿verdad? Morir en su lugar, sino más bien uno que lo librara de los romanos. Es decir, Moisés parte 2. ¿Verdad? Una liberación geopolítica, como Moisés hizo. Jesús llega, él comienza a hablar del reino, ¿verdad? Demuestra el reino, ¿verdad? Él ve que mucha gente lo rechaza, él comienza a hablar en parábola para que no entienda. Ya que tú no quieres entender, pues tú no vas a entender. Va a estar encubierto lo que yo estoy diciendo. Amén. Entonces él comienza a hablar específicamente del reino y demostrar el reino. A través de la pregunta de verdad, ¿cómo es él el Mesías? ¿Verdad? ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Y vemos que Jesús es un Mesías. Que no sabemos lo que dice ahí, no se ve de aquí. Vemos que Jesús es un Mesías, ¿verdad? De un reino boca abajo. En este reino, de la manera que uno se hace rico es entregando todo lo que uno tiene, ¿verdad? Y cuando alguien te hace algo malo, uno lo ama y lo perdona, ¿verdad? Y si uno quiere ser grande, uno sirve a los demás. Wow. Aleluya. Eso Gloria a Dios. es el reino de este mundo, Ese es el reino ¿verdad? de Los que Dios. son grandes les sirven, ¿verdad? La uña mía está medio cosa, por favor. A la redonda, gracias. Dale ahí, ¿verdad? Ese es el reino de este mundo. Pero Jesús dice, no, en el reino de Dios es al revés. El que es el más grande es el que está afilando la uña. Y él dice, tanto así, tanto uno sirve en el reino de Dios, que yo les voy a demostrar. Yo voy a morir por ustedes. ¿Cómo va a ser? Tú no te vas a... Apártate, Satanás, diablo, no que te quiero oír. Yo me voy a morir por ustedes.
¿verdad? Cuando él hace eso, al final no fue nada nuevo. Él lo había dicho ya un montón de veces. Ok, yo voy a morir y voy a resucitar 3 días después. Yo no sé qué tipo de hebreo o arameo o griego él estaba hablando, que cada vez que él decía, yo voy a morir, pero voy a resucitar 3 días después, dice que yo estaba, ¿what? ¿Qué? Simplemente no lo recibían, no lo querían recibir. Yo no sé qué era lo que estaba viendo exactamente en los corazones de esos que estaban ahí. Ok, esos son 3 años de él en eso. Hasta la última semana de su vida, que es cuando vemos en Mateo 21, que él entra a Jerusalén como rey, comienza a voltear mesa en el templo, ¿verdad? Ustedes son unos ladronazos, y el juego que ustedes tienen ya se acabó. Ok, ahora yo voy a hacer y nadie me puede parar a mí. Oh, que si pregunta, mira, yo tengo preguntas también, tú no me vas a parar a mí. ¿Verdad? Ya se acabó esto. Ok, le dice, ay de ustedes son unos hipócritas. ¿Ve? Tanto así, tanto ustedes han dañado todo esto, que yo voy a hacer un nuevo sistema de sacerdocio, de adoración. Yo voy a reemplazar, no Israel, no malentiendan. Yo voy a reemplazar no Israel, sino este sistema que obviamente no funciona. Amén. Lo vimos en la última clase, ¿verdad? Amén. No tan solo los sacrificios no eran perpetuos, es decir, uno tenía que sacrificar un año y después el próximo año otra vez. Amén. Eso eran sacrificios temporarios, ¿verdad? No tan solo no eran suficientes los sacrificios, sino que la gente que lo estaban administrando no eran buenos, nada de eso servía. Y él dijo, yo lo voy a hacer de nuevo. Es más, esta casa, el templo, quedará desolada. ¿Okay? Ahí de ustedes. Esta casa va a quedar desolada. Lucas nos ayuda, él dice, ¿por qué quedará desolada? Porque ustedes no, los líderes específicamente, le hago esa distinción porque a veces es fácil confundirnos y pensar que él simplemente está hablando con todos los judíos, con todo Israel, pero recuérdese de los seguidores que él tiene, eran judíos. Solo está hablando con todos los judíos. ¿Cuáles judíos, a cuál grupo de judíos él sí le está hablando? A los líderes. ¿Verdad? Los reyes y los sacerdotes, ¿okay? Los Herodes y los Caifases de su tiempo, ¿okay? Él está diciendo, ¿verdad? Porque ustedes no pudieron ver. ¿Por qué quedará desolada esta casa? ¿Por qué se va a destruir esta casa? Porque ustedes no pudieron ver la hora, no entendieron la hora de su visitación. Amén. Yo, Dios, decidí de mi plano de existencia allá en el tercer cielo salir, entrar en lo finito, yo siendo infinito, y yo quise venir en medio de ustedes, pero ustedes simplemente no lo vieron. O como, ¿verdad? Mateo, ¿Puedes repetir esa como, respuesta? Como Mateo 13 nos ayudó a entender, no que no pudieron verlo, sino que no quisieron ver su visitación. Quedará desolada, porque no pudieron percibir, no pudieron entender la hora de su visitación. Así lo dice Lucas. ¿Ok? Eso es lo que dice Jesús al frente, con atención, es lo que dice Jesús al frente de los fariseos, al frente de ellos, él dice, ay ustedes, hipócritas, esta casa quedará desolada. Pues estos siervos de Dios están saliendo del templo, como que no pusieron mucha atención al mensaje. Están saliendo del templo, pero está bonito, ¿verdad que sí el templo? Yo acabo de decir que no quedará va a estar tan destruida que ni una piedra va a quedar encima de otra. Y no estamos hablando de ladrillo pequeñito, lo que nosotros conocemos, hermano. Estamos hablando de pedazos de piedra. Que es difícil a veces entender cómo la gente en la antigüedad tenía edificios y estructuras bueno, yo le puedo decir un poco con piedras que eran tan grandes. Okay, si quieres saber, entre paréntesis, yo he cogido varias clases de arquitectura vieja y antropología. Oye, yo pensaba que le iba a invitar a eso a él. No. Lo que hacía muchas veces con esos blogs, como por ejemplo, no sé si ustedes han visto los blogs de la pirámide, son cosas gigantes. No tienen que gigantes. Lo que hacían era que ponían palos, ¿verdad?, abajo de la piedra, ¿verdad?, y encima de esos palos, ¿verdad? Yo acabo de ver una película de Egipto antiguo y ellos estaban empujando la piedra sin nada, no. Lo que hacían era ponían palos, así como un árbol cortado,
ponían palo abajo y rodaban la piedra encima de eso. Y cuando ya estaba muy echado para adelante, cogían el de al frente y lo ponían, perdón, al revés, cuando ya se le había pasado uno, cogían el de atrás y lo ponían, perdón, al frente. Oh. ¿Ve? Y hacíamos bien esa estructura. Ustedes no tenían que saber eso. Anyway, continuando, él dice, ustedes no pusieron atención. ¿Verdad? Yo acabo de decir que esta casa va a quedar desolada. Y que ustedes dicen que qué bonito está la casa. Yo voy a vaciar la casa, la voy a destruir. Oh, pero está bonita la casa. Pero dije que la voy a destruir, tanto que no va a quedar una piedra encima de otra. ¿Ok? Eso va a pasar muy pronto. Era una profecía del año 70 Cuando entró con Tito. el general Tito, Mm, ¿verdad? Que eventualmente también se hizo emperador. Amén. 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 Pero ellos también preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida al fin de los tiempos? Amén. ¿Ok? Él está hablando con apóstoles y discípulos judíos, ¿verdad? Y ellos le están haciendo una pregunta muy judía, ¿verdad? Porque ellos quieren saber cuándo Israel va a ser restaurada, cuándo todas las tribus van a ser traídas para atrás, como los profetas dijeron que iba a ocurrir. ¿Ves? Los profetas dijeron, Dios dice que en el día final yo voy a restaurar a Israel. ¿Ok? Ellos están acabados de llegar de Babilonia o en Babilonia, ellos están esparcidos, ellos están mal. Y los profetas, el mensaje de los profetas es, hay esperanza. En los tiempos finales. Porque esperábamos a Jesús. ¿Verdad? En los tiempos finales, ¿verdad? Yo voy a restaurar a Israel. Yo lo voy a traer a todos para atrás. Yo voy a causar paz mundial, etcétera. ¿Verdad? Y eso era en la escritura judías. Ellos hacen una pregunta muy judía, un grupo exclusivo de judíos, ¿ve? Y él le da la respuesta a ellos de qué es lo que va a ocurrir con Israel en el futuro. Amén. Mateo 24, ¿verdad? Los versos 4 al 31, como lo escribí la última vez, 4 al 31 de Mateo, 4 al 31 de Mateo, se refiere al periodo conocido como la tribulación. ¿Ok? Un error que hemos hecho con Mateo 24, que ya sabemos que eso es un error, ¿verdad que sí? Sí. Es que hemos cogido Mateo 24 y lo hemos levantado así del libro de Mateo y le decimos al libro de Mateo, quédateme ahí un segundito, yo me voy con esto, ¿verdad? Y comenzamos hablando de los tiempos finales y etcétera. Pero así no se hace, ¿verdad? Así no se estudia la Biblia se lee, se estudia en su contexto. Amén, Mateo se amén. tiene que poner para atrás a donde iba. Y cuando uno hace eso, uno descubre que Mateo 24, 4 al 31, eso es la tribulación. Es decir, eso no se está refiriendo a nada que tenga que ver con la iglesia o el tiempo de la iglesia. Amén. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis para eso fue con lo que yo lo dejé la última vez, lo estoy Amén. explicando. Y eso fue muy controversial para algunos, ¿verdad? Algunos me estaban dando un medio ataque de epilepsia ahí mientras yo decía eso. Y déjeme decirle que yo lo entiendo, ¿verdad? Porque, y fue con lo que yo comencé diciendo la última vez, ¿verdad? Muchas veces se nos enseñan cosas y se nos enseñan por años. Cuando alguien viene retando eso que nos enseñaron, uno se pone a la defensiva. Pero no, cuando alguien rete algo que tú has aprendido, no te ponga a la defensiva. Simplemente hay que ver si esa cosa que uno ha aprendido o esa cosa nueva que te está enseñando es de acuerdo a la escritura o no. Amén. Y muchas veces, si se da cuenta, muchas veces de lo que se nos enseñaba del pasado, muchas veces no está en ningún sitio en la escritura. ¿Ves? Déjame hacer una pausa antes de continuar contestando un poco a esa inquietud. Steven tenía una inquietud. Después, Me decía dando carpetas. escuchen, en contraste con después, la palabra dice esto. En esos tiempos de ignorancia,
De hecho, capítulo 17. Yes. Pablo con el Areópago. Esos tiempos de ignorancia, Dios lo pasó por alto. What? Dice, Dios lo pasó. No hemos llegado a Romanos en esta encuesta, pero cuando Pablo llega al Areópago, ya cuando yo lleguemos allá va a ser la segunda vez, lo repito. ¿Verdad? Cuando él llega allí, él está predicando su sermón, él le dice, ¿sabe que antes de Jesús, esos tiempos que eran de ignorancia, ¿por qué eran de ignorancia? Dios no había llegado. Yes. Estábamos en la oscuridad todavía. Esos tiempos de ignorancia, Dios lo pasó por alto. Qué interesante de eso es el hecho de que en el tiempo del Viejo Testamento, Dios llegaba con juicio, que si el imperio de Siria, Babilonia, que tú muerto, vemos el juicio de Dios en el Viejo Testamento. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Vemos que Dios juzga en el Viejo Testamento. Y dice Pablo esto acerca del Viejo Testamento. Eso era misericordia. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de dejar entender, Dios dejando tratar de entender? La gente en el Viejo Testamento verdaderamente no quería buscar o servir a Dios. Por eso le caía juicio. Pablo lo que trata de comunicar en Hechos 17 es que si la gente, antes de Cristo, antes de la cruz, antes de todo eso, ¿verdad? Lo que es el ministerio y la vida de Jesús, si la gente quería por lo menos un chin arrepentirse, recibían un montón de gracia. Igual que hoy. ¿Verdad? Ahora, ve cómo, ¿están conmigo? Sí estamos. Mire, dice Pablo, ahora, ¿qué quiere decir ahora? Ahora. Que antes de ahora se trataba diferente. Pero ahora Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. Yes. De Aleluya. acuerdo al hombre que él ha apuntado por justicia, el hombre que él ha apuntado por la resurrección, Jesús. ¿Verdad? Que se arrepientan y se entreguen a Jesús. ¿Verdad? Y eso Aleluya. abre las puertas a lo que es el tiempo de la iglesia. Gloria a La Dios. iglesia sobre la tierra. ¿Ven? Y llegará un momento cuando ya no va a haber iglesia. Mateo 24. Y Dios va a hacer otras cosas. Ay. ¿Ven? Lo vemos eso en el libro de Apocalipsis. Todo es hecho nuevo, todo es cambiado. ¿Ven? So, quise introducirle a la dispensación, puesto que nunca lo había hecho antes. Y ya que se lo estoy introduciendo, porque se necesita saber de la dispensación para hablar de los tiempos finales. Número uno, necesitan saber de las dispensaciones. Y dos, contesta una inquietud que teníamos la semana pasada. La semana pasada yo dije que Mateo 24 se refiere a Israel en la tribulación. ¿Escuchó eso? Se refiere a Israel en la tribulación. Y vi Yo tratando con ellos. y de vi nuevo. una cuanta gente que no les gustaron eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay tanta promesa para... Eso yo imaginándome. Yo imaginándome porque hay un problema, ¿verdad? Es que hay tanta promesa para nosotros en esos pasajes, ¿verdad? Que si ladrón en la noche, que si en esos tiempos van a haber terremotos, esos son promesas para nosotros. Y escuche esto, hermano. El hecho de que Mateo 24 está hablándole y hablando de Israel, no quiere decir que no estamos, en los tiempos finales. Déjame repetir eso porque me equivoqué en palabras y quizás se lo confundí. El hecho de que Mateo 24 está hablándole a Israel y que todo eso tiene que ver con la tribulación, no es lo mismo decir que no ahora estamos en los tiempos finales. Sí estamos en los tiempos finales ahora. ¿Ok? ¿Están conmigo? Amén. No sé si están conmigo. Amén. Amén. Yo creo que escucharon que yo dije, ¿verdad? Mateo 24 es para Israel. Y dijeron, pues está diciendo que no estamos en los tiempos finales y que olvídate de eso y no hay ninguna venida ni nada de eso. Ni nada. No. Yo estuviera fuera, mire, yo estuviera fuera de la ortodoxia si yo estuviera diciendo que Dios no viene y que estamos en los tiempos finales. Pero note algo, hermano. En lo que es las dispensaciones, en lo que son las diferentes eras de cómo
ha sido la humanidad y cómo Dios ha lidiado con ellos, nótese de que lo que viene en el futuro y el tiempo de ahora, el tiempo de la iglesia, está en esta sección aquí. ¿Ven? Nosotros estamos en ese bloque que yo acabo de dibujar. Ahora mismo. Ahora mismo. Estamos en esto y esa Ya. línea divide, vamos a otra cosa en el futuro. Pero estamos en eso, ¿verdad? En las últimas dos dispensaciones de tiempo. ¿Ok? Por eso los teólogos nos dejan saber, al lado con lo que dice el Nuevo Testamento, de que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los El Nuevo Testamento estamos en los también lo últimos, dice. estamos en los últimos días, ¿ok? Mire, 1 Timoteo 4:1 menciona que estamos en los últimos días. Segunda, yo voy a decir esto bien rápido, no tiene que copiar. 2 Timoteo 3:1, Hebreo 1:2, Santiago 5:3, Segunda de Pedro 3:3 dice que estamos en los últimos días. Perdón, 1 Timoteo 4:1 dice que estamos en los postreros días. Eso, el grupo que acabo de dar de 2 Timoteo, Hebreo, Santiago y Pedro, dice que estamos en los últimos días. 1 Pedro 1:20 y Judas 18 dice que estamos en los últimos tiempos. 1 Pedro 1:5 y 1 de Juan 2:18 dice que estamos en el último tiempo. ¿Verdad? So, el Nuevo Testamento nos dice que sí estamos, ¿verdad? En los últimos tiempos. ¿Verdad? Si tú dices, mira a ver si esto es de la línea. Cada uno de estos son tiempos diferentes, ¿verdad que sí? Amén. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos deja saber que estamos en la era de la iglesia, después vendrá un milenio, que eso es lo que divide aquí, y después el fin. So, la iglesia, milenio, fin. No hay más tiempo. ¿Ok? So, si estos son tiempos, nosotros estamos en los últimos tiempos. Yes. ¿Hace sentido? Amén. Yes. So, el hecho de que yo diga Mateo 24 no aplica a la iglesia, no quiere decir que no estamos en los últimos tiempos. Sí estamos en los últimos tiempos. El punto que estaba tratando de hacer es que ese pasaje específico es para una razón específica, lo que Jesús está Amen. contestando Amen. al grupo que le está contestando. Amén. ¿Ok? Cuando el Viejo Testamento dice los últimos tiempos, no es lo mismo lo que dice el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento eso es para Israel, y etcétera. Y Jesús está como cerrando la puerta, ¿verdad? Al Viejo Testamento, a ese de hablar a Israel, y él inicia eso de la iglesia y etcétera. ¿Ve? So, por eso ese pasaje es para los judíos. Ok, so, gloria a Dios. Doctrina primordial, Jesús viene. Doctrina secundaria, cómo Él viene. Cada una de estas posiciones son las diferentes maneras que la gente ha interpretado de cómo Jesús viene. ¿Okay? De lo que son lo más prominente hoy en día son el premilenismo, el amilenismo y el preterismo. Que vamos a hacerle así. Esos son los que son populares ahora mismo. La posición postmilenial y la posición de historicismo ya no son tan populares. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se llama el último? Historicismo. ¿Ok? So, la posición premilenial. ¿Ok? ¿Están bien? Amén. Posición premilenial dice, habrá una tribulación, aunque ¿están conmigo? Amén. Estamos, antes de la caída, antes del diluvio, antes de Abraham, antes de la ley, antes de Jesús, la era de la iglesia. ¿Ok? Por los tiempos de gracia. Ahora. Yeah. Estamos aquí ahora. ¿Ok? Ujú. La palabra nos deja saber que lo que termina el tiempo de la iglesia, or closes the door on the time of the church, es Milenio. la tribulación, digamos. La ¿Ve? tribulación. Es en sí el milenio, tú no estás equivocada en eso.
pero eso es más específico de lo que quiero hacer ahora. Sígame como pueda por ahora. La tribulación inicia algo diferente que Dios comienza a hacer, ¿verdad? La palabra nos deja saber que va a haber un tiempo en el futuro que se conoce como el periodo de la tribulación, ¿verdad? Son 7 años. En esos 7 años, algunas interpretaciones dicen que son 7 años, pero síganme, son 7 años. ¿Ve? Al final de los 7 años, Jesús vuelve y Él reina por 1000 años. ¿Okay? Después de esos 1000 años, hay un último juicio y después de ahí comienza la eternidad. Amén. ¿Están conmigo? Okay. So, la posición premilenial dice, así como yo acabo de decir, que Jesús, pre quiere decir antes, ¿verdad? Milenial se refiere al milenio. La posición premilenial está diciendo que Jesús viene antes del milenio. Amén. Amén. Ok. La posición amilenal, cuando usted vea a al frente de una palabra, eso usualmente cancela esa palabra. Por ejemplo, ateo. Ateo. No piensan que hay un Dios, no creen en un Dios. Okay. So, milenial, eso es milenio. So, la posición amilenial dice, no hay un milenio. Eso simplemente es un símbolo, no es algo literal que va a ocurrir. ¿Ve? Okay. La posición postmilenial dice, no lo quiero confundir, esa es bien confusa. Sepa meramente de que es similar al amilenismo. Es un poco diferente, pero es similar al amilenismo. Okay. El preterismo, que era lo que estábamos estudiando en parte la semana pasada, y era con razón. La razón era de que esta posición se está haciendo muy prominente en estos tiempos. Y quizás usted vaya a una conferencia o abra una página del internet, un video en YouTube y encuentre a alguien diciendo esto y usted diga, wow, pero yo pensaba que era... Entonces así, y no quiero que se confunda con eso, sino que sepa cuál es la verdad bíblica. ¿Ve? Es lo que yo he dicho acerca de la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante hace 500 años, lo que ellos se concentraron en definir era la salvación, cómo uno se salva. Pero los otros temas como que no lo tocaron muy bien. Y déjeme decir algo que dijo Ravi Zacharias. Los grupos que son ocultistas o que están en error y etcétera, como los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, ellos son los biles no pagados de la iglesia. La factura no pagada de la iglesia. ¿Qué quiero decir? ¿Verdad? Cuando uno deja una factura, un bill, sin pagarla, eventualmente te sacan del apartamento, te cortan el teléfono, te quitan el carro. Algo te van a hacer si tú no pagas tu factura. ¿Ves? So, síganme. So, cuando vemos sectas que ocurren, que están en algún tipo de error, surgen porque la iglesia no ha pagado su factura. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay ciertas áreas que nosotros como la iglesia debemos definir. Desarrollar. Y si no definimos de una manera clara, asegúrese, en 5, 10, 50, 500 años, va a surgir un grupo que va a estar confundido con esa cosa y se va a comenzar un movimiento entero con eso. ¿Ok? Los testigos de Jehová, la hermana Lucy conoce muy íntimamente, surgen de los adventistas. Los adventistas se pasaron el siglo entero, de los 1800, el siglo XIX, tratando de adivinar cuándo llegaba Cristo. Y todavía está en Todavía eso. están en eso, ¿ok? Cuando surgen los testigos de Jehová, ellos se pasaron cada década diciendo, Un siglo completo diciendo también. cuándo iba a llegar Jesús. Yes, Sí. ¿Ok? un siglo Porque completo. siguieron la misma tradición. Yes. ¿Por qué era eso? Porque la Reforma Protestante no habló mucho No de abundó escatología. sobre eso. So, si yo no le hablo de preterismo, eventualmente llegará esa confusión a su vida. Y yo quiero, ¿verdad?, darle la respuesta bíblica antes de que llegue el falso profeta. No en el futuro, alguien que sea un falso Amén. maestro. ¿Ves? Amén. So, Joel con su grupo.
Oh, no, ¿Cómo- pero cómo reprendo fue? eso, reprendo eso en el nombre de Jesús. Amén. So, la posición, escucha, la posición, Claro que. escucha, Gente, Dios mío. la posición preterista, escucha, aleluya, la posición preterista, Ay, santo. no hablen encima de mí, Ni se por favor. rían. No hablen ni se ríen encima de mí, que se me va la voz. El preterismo dice, yo lo mencioné la semana pasada, el preterismo dice que todos los eventos del libro de Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, todos ocurrieron en el año 70 con Cristo. ¿Ven? Y actualmente, ven que aquí en la posición premilenial hay diferentes posiciones. El preterismo también tiene dos posiciones, la dura y la suave. El preterismo duro dice que todo, absolutamente todo, lo del libro de Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, ocurrió en el año 70. Eso, Dios me perdone si estoy hablando fuera de sitio, pero eso ya se ha salido del cristianismo. Sí. Porque hablamos de que no estamos en desacuerdo con doctrina primordial, ¿verdad que no? El Amén. Nuevo Testamento es bastante claro de que Jesús viene para atrás. Amén. Que dice que todo eso ocurrió, la venida de Cristo es un símbolo, se refería a lo que ocurrió en el año 70, nada de lo que dice Apocalipsis va a ocurrir en el futuro, incluyendo la venida de Cristo. Eso es herejía, eso es falsa enseñanza. El Nuevo Testamento es claro de que Jesús viene para atrás. Pero Amén. hay una posición suave, preterismo suave, que dice, el libro de Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, todo eso ocurrió en el año 70, menos la venida de Cristo. Y así se quedan como cristianos. ¿Ves? So, lo que estábamos contestando la semana pasada acerca de los dos templos era refutando el preterismo. ¿Ok? Oh, yo no hablé del historicismo y de los otros. El historicismo dice que los eventos descritos en Apocalipsis, Mateo 24, etc., son símbolos para las cosas que le pasan a los cristianos en las diferentes eras de la historia. ¿Ve? So, por ejemplo, esos maleantes que hicieron barbaridades en la Inquisición, en la Edad Media, esos eran como anticristos, estaban matando gente. Hitler, Adolfo Hitler, que mató millones y millones de gente en la Segunda Guerra Mundial, eso era como un anticristo. ¿Cuál es el problema con esa posición? Yo he contestado esto en el pasado. Y yo le admito, hermano, que hay una tentación en como tratar de poner los eventos de Apocalipsis en la historia. Una porción, déjame aclarar, una porción de Apocalipsis sí está en la historia, ¿verdad? Porque el libro de Apocalipsis no es como Mateo 24. El libro de Apocalipsis busca hablarle a los gentiles y los judíos, puesto que los primeros 3 capítulos le hablan a la iglesia en la historia, pero después de ahí le habla a los judíos y al mundo en el futuro. Yes. ¿Ve? Ok. Pero ¿cuál es el problema con el historicismo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando interpretamos la Biblia? Hacemos exegesis. Amén. Esa es la palabra. Es una G. Exegesis. ¿Ok? Eso, ex quiere decir afuera. La palabra quiere decir sacarle afuera el significado. ¿Ok? Extraer la raíz. Y eso es con cualquier libro, Uno lo lee y le saca el significado. A ningún libro uno haría algo que se llama Yo sé. Ellos. exegesis, que es cogiendo un significado y entrándolo al texto, ¿verdad? Como Vamos a hacer los testigos de Jehová. Sí. ¿verdad? Como abrir Romeo y Julieta y decir, eso es lo que está hablando, es que Romeo son los demócratas y Julieta son los republicanos y por eso andaban peleando. Y no, el texto no menciona eso, no dice eso. ¿Ve? Eso es
dañar el texto. El texto no dice eso, es lo que tú quieres decir. ¿Ves? So, la palabra de exegesis es coger los eventos de historia y metérselo a la fuerza a la Biblia. La Biblia no está hablando de eso que ocurrió en la Edad Media o nada de eso. La Biblia dice lo que dice. Amén. Amén. Y es buena y válida para todos los tiempos. Amén. Okay. So, en la posición premilenial, la mayoría de protestantes caen bajo la posición premilenial. Caemos. Algunos caen en la posición amilenial, pero son mayormente, actualmente la posición amilenial se está haciendo bien prominente hoy en día en los grupos evangélicos, pero lo que tradicionalmente son amilenial son los católicos. Sí, mayormente. Pero muchos de los cristianos protestantes evangélicos, es decir, nosotros, caemos en la posición premilenial, que Cristo viene antes del milenio, así como dice en el texto. De entre esa posición hay tres posiciones. Y estas tres posiciones se refieren al rapto. ¿Ok? No trate de negarlo. Hay un rapto. ¿Ok? Hay algunos que tratan de negar el rapto. No lo trate de negar. La Biblia es clara de que vamos a ser tomados. Amén. ¿Ok? Amén. ¿Entendió eso? Yes. El debate es cuándo vamos a ser tomados. Es la pregunta del millón. Algunos dicen la posición pretribulacional, por si acaso esta iglesia es premilenial pretribulacional. La posición pretribulacional dice que vamos a ser tomados Antes de la tribulación. antes de la tribulación, ¿verdad? Antes de la tribulación. ¿Ok? Hay otro grupo que dice que vamos a ser tomados en la mitad, para mitad, en la mitad de la tribulación. So hay otro grupo que son mid-tribulacional. Y hay otro grupo, el último, que dice que vamos a ser tomados post, eso es del latín, para después, post-tribulacionalmente, es decir, que vamos a ser tomados por Jesús después de la tribulación. ¿Ok? Anderson, ¿en cuál de estos tú caes, tú crees? En la última. En la última. Ay, ay, No. Ah, La Biblia Eso es no bien está clara fácil. diciendo eso. oh, no, que no, no. no. He said we are in the last one. Post the tribulación. This church is pre-tribulation. Pero, quiero que note algo. Anderson es cristiano. Amén. Igualmente como nosotros somos cristianos. Amen. Recuérdese que dije que estamos discutiendo puntos secundarios. Sí. Okay. But I kind of feel like them too, though. Vamos a ver qué dice la escritura. Let's see what the scriptures say. Amén. Pero lo que quiero inculcar, hermano, que tradicionalmente estos debates han hecho que un grupo dice, pues tú eres diabólico. No, tú eres más diabólico. Pues vete tu rincón diabólico. Está bien, diabólico, vete. Y terminan así esas discusiones. Y eso no es así. Porque, ¿verdad? Con gente como Gentry y Hannah Graff, que son gente post-tribulacional, en caso tú no sabías, estamos en acuerdo en lo esencial. ¿Ves? Eso quiere decir que los dos hemos encontrado salvación. Con aquellos que son calvinistas, y si usted no conoce, que a mí no me gusta el calvinismo. Ay, a mí tampoco. Sin embargo, son mi hermano en Cristo. Yes, there you are. Aunque es verdad que no me gusta. Ay, son terribles. Me pone ¿verdad? como de mal humor. Yo creo que yo fuera post-tribulacional, yo fuera hasta amilenista. Soy cualquier cosa antes que ser antes de ser calvinista. calvinista. ¿Ven? Pero, I got you right now. Estas son las diferentes posiciones que hay. No le hablé mucho de estas dos porque no son muy prominentes y simplemente, para mi opinión, no son muy bíblicas, ¿verdad? Parte de lo que la posición postmilenial está diciendo es que Jesús viene después del milenio. ¿Cómo Jesús inicia el milenio y Él viene después del milenio? Stop, para, por favor. No. Y el historicismo es demasiado exegético, no gracias tampoco. Queremos ser exegéticos. Queremos que el texto nos hable, no que nosotros le hablemos al texto. ¿Okay? Amén. Esas dos posiciones no son populares, ni son,
¿verdad? Muy relevantes y son bíblicas, so vamos dejando eso. Ok, so, con 3 minutos que nos quedan, aleluya. Los católicos son amilenial. Usualmente, El amilenismo es después del milenio. el amilenismo dice que el libro de Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21, todo eso son símbolos. Ok. No son cosas que van a ocurrir actualmente. No hay un milenio como Que no va a haber milenio, no hay no. 1000 años literal que van a ocurrir. Jesús no viene así como si fuera. Son cosas simbólicas. Es más, escucha esto, bien interesante. Cuando cayó el Imperio Romano, el poder que surgió para controlar Europa y el mundo, ¿sabe quién fue? Fueron algunos que querían controlar, los mismos romanos, vamos a decir. El imperio ya pierde su poder, pero todavía quiere poder. Entonces, si yo no tengo poder político, ¿qué yo hago? ¿Cómo controlo a la gente? La iglesia. Bueno, controlarlo religiosamente. Mm. Y es cuando cae el imperio romano, alrededor del siglo IV, el 4 y el 5, que comienzan a surgir las doctrinas de la iglesia católica. Los católicos se llenan la boca de decir, no, nosotros fuimos la primera iglesia, no fue la primera iglesia. Pasaron como 400 años sin esa doctrina ser introducida al mundo. Yes. ¿Okay? Y entre esas doctrinas católicas que surgen en la edad, mira, que se llama la edad oscura. Oscura. O sea que ellos salieron Eso- ahí como medio clandestinos, tú sabes, una cajita ahí medio cuadrada. Pero eso es un tema para otro día, pero ¿verdad? Entre las doctrinas que surgen, evidentemente para controlar Europa, surge el amilenismo, el cual dice esto: no va a haber un milenio actual. El milenio, así como yo lo diría, el milenio lo que es la iglesia, ¿verdad? Haciéndose más y más grande en el mundo, hasta que eventualmente el mundo entero será De Cristo. para Cristo. Amén. ¿Ve? No pueden controlar por política, vamos a controlar ahora con la religión, ¿verdad? Y ellos están diciendo, mira, la Biblia nos está diciendo a nosotros que tenemos que conquistar el mundo. Antes era el imperio romano que quería conquistar el mundo. El imperio se cae, la Biblia nos está diciendo que conquistemos el mundo, Sí, ajá. que controlemos el mundo, Ahí está Martín Lutero. ¿verdad? Que el Estado y la iglesia sean una cosa. ¿Ven? Pero ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Aleluya, amén. El reino de los... Y ven, lo hemos visto en Mateo, que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es como la cosa de aquí. Él hace la cosa boca abajo. ¿Ven? Es interesante que el amilenismo surge exactamente con la iglesia católica. Pero quiero continuar con los 2 o 3 minutos que tengo, pero Anderson y después Steven tenían preguntas. No me acuerdo. Parece que me preguntaba. Él quería hablar. O él estaba señalando a él que te quería hablar. What? Okay. 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 Something was telling me that this is one of the 7 churches that God talks about in the Word. Amén. Él dice que cuando el Espíritu lo tocó hace unos cuantos días, que él sintió como que esta era una de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. yo Vamos digo- a pedir a Dios que seamos Tiatira o Filadelfia. Son las únicas dos que el Señor no le encuentra nada que No la reclamar. dice, no la No lo dice. No, please. La Odisea es una de las más malas. Esta es la puerta angosta. Es interesante, como le dije, esos 3 capítulos. Gloria a Dios, Steven. Amén. Amén. Esos 3 capítulos esos 3 capítulos le hablan a 7 iglesias históricas que sí ocurrieron Amén. en lo que hoy en día se llama Turquía. En ese tiempo se llamaba Asia Menor, pero ahora se llama Turquía. Eran iglesias que actualmente existieron. Pero también, como yo mencioné,
¿verdad? Ayudando un poco al historicismo, pero también a la misma vez quitándole. Esas 7 iglesias también representan Los tiempos de la iglesia. los tiempos de la iglesia, las actitudes de la Yes, iglesia, amen. ¿verdad? Porque, por ejemplo, se entiende que la Odisea es el tiempo, Y ahora, por ejemplo, es simbólica del tiempo final. Pero también, por ejemplo, en la Edad Media, ¿verdad? La gente era bastante tibia, ¿verdad? La iglesia católica daba bastante náusea en la Edad Media también. Ellos eran la Odisea también en un punto. Esas 7 iglesias representan eras, pero también ciertas actitudes que puede tener la iglesia, como puede tener el cristiano. El cristiano puede ser medio tibio. bueno, No cuando muy hablamos cal- del cristiano estamos no. hablando de la iglesia, porque O sea, no muy frío, no muy caliente, pero sí dándole náusea a Dios. ¿Ves? Yo le oro a Dios de que seamos una Esmirna, quizá pequeñita, perseguida, pero ¿verdad? Con la fragancia de Dios. amen. Amen. O maybe Philadelphia. So yes, that is sort of true. And praise be to God if we are like one of those churches. That's what it told me. La semana pasada vimos, ¿verdad? Yo comprobando el preterismo, que Jesús está hablando de 2 templos diferentes, ¿ok? Cuando él habla en Lucas 21 y Mateo 24, él se refiere al templo que Tito va a destruir y el templo que vamos a ver, que se va a ver en el futuro, en el cual se van a hacer cosas en ese templo, ¿ok? Y vimos la diferencia. Yo diría que obviamente no es verdad, ¿ves? Y vemos que con Abraham, o el pacto abrahámico, como lo vimos cuando estudiamos a Génesis, Abraham hace una distinción también, ¿verdad? Dios actuaba de una forma antes de la caída y después de la caída comenzó a actuar diferente. Y Dios actuó de una manera antes del diluvio y después del diluvio decidió que iba a actuar diferente, ¿verdad? Y antes de Abraham, él no tenía, ¿verdad?, un plan o un pacto o algo que él estaba haciendo con nadie especial, pero después de Abraham, él comienza a tratar a un grupo como especial. ¿Ok? Ciertamente. No lo está haciendo con ningún otro sitio. Esto es muy significativo. Yes. ¿Ok? Ok. Y él trató con Abraham y su familia por un rato. Y después se puso aún más específico. Se va como achicando, ¿verdad? Exacto. O quizás poniendo más pequeño, más grande. Vamos a ver. Él usa a Moisés para sacar a su pueblo, que en esa era de Moisés estaban como esclavos en Egipto, ¿verdad? Lo saca, prenda esa nota, lo saca de allí, lo hace cruzar por el Mar Rojo, ¿ves? Y después llegan a la montaña Sinaí. Ahí Dios le dice, mira, ve y pregunta si ellos quieren ser mi pueblo. Y ve a ver qué es lo que ellos dicen. Ellos dicen, sí, ve, dile que sí. Ellos suben para atrás, ¿ve? Ellos suben Moisés, sube para atrás la montaña. Ellos dijeron que sí. Él dice, ok, pues entonces darle mi ley. Allá en la montaña Sinaí se comienza, ¿verdad?, el darle la ley al pueblo. ¿Verdad? Vemos que con Moisés comienza la ley, 613 leyes que iban a dirigir al pueblo de Israel en cómo ellos vivían. Eso obviamente es diferente. Antes había algo que lo guiaba en moralidad, antes no había algo que lo guiaba a la gente en moralidad, en lo civil, en todo. Y ahora sí hay algo que lo guía en lo civil, en lo moral, en lo ritual, etc. Amén. Obviamente, Dios está tratando. Antes Él no jugaba a la gente de acuerdo a la ley, puesto que no había ley. Obviamente Él está tratando a la gente diferente antes y después de la ley. No sé por qué negamos que eso es así, ¿verdad? Dicen, no, es que Dios ha tenido misericordia en todos los tiempos. Sí, es verdad. Pero también ha tratado a la gente en diversas formas, de acuerdo a lo que Él mismo ha hecho con la humanidad. Amén. Amén. Y tuvimos la ley por un rato. Y después ocurre un evento que es
La cruz. La cruz de Cristo, Yes. ¿verdad? Cómo él trataba a la gente anterior, en contraste con después. Escuchen, en contraste con después, la palabra dice que se va a hacer en el futuro, va a ser como señal de que mira, ya viene tu salvación. Sin embargo, él le dijo a la generación de esos que vieron la destrucción de Tito en el año 70, de que eso era señal de que mira, lo estoy juzgando, eso era más juicio que otra cosa. En el futuro, cuando vean la desolación del tercer templo, eso es señal de que mira, ya viene tu salvación. Amén. En el año 70 no era, mira, llega tu salvación, era, mira, tú eres un cabeza dura, toma otra pela. En el futuro, cuando hay esa desolación, no es otra pela, es que mira, ya se acerca tu salvación. Otro punto contra los preteristas, ¿verdad? Era de que le dice a la generación que vea cuando se haga la cosa inmunda en el templo, que los judíos de ese tiempo van a ver inmediatamente en esos días la venida de su Mesías. ¿Ve? Sin embargo, la generación que vio la destrucción de Tito, ya han pasado 1000 años y todavía no han visto nada. ¿Ve? Esos son dos templos diferentes. Los preteristas simplemente no están leyendo el texto para ver que hay referencia a dos diferentes tiempos, dos diferentes templos. También vimos que Daniel nos ayuda al decirnos que el que hace en ese templo que vamos a ver en el futuro, Daniel nos dice que uno va a venir y él va a hacer una cosa inmunda en el templo, va a hacer una desacración en el templo. Y que ese que haga eso, lo van a matar. En contraste con eso, ¿verdad? Tito y Vespasiano, en el primer siglo, en el año 70, destruyeron el templo y nadie lo mató a ellos. Ellos se quedaron bien cómodos, bien gloria al emperador. Nadie lo destruyó a ellos, ellos murieron como se murieron. ¿Ven? Otra cosa, ¿verdad? Con eso de los judíos, dice Daniel y Jesús, ¿verdad? De que cuando se haga la cosa inmunda en el templo, que vamos a ver que muchos judíos van a venir a arrepentimiento y van a volver a su Mesías. ¿Ve? En contraste, se destruyó el templo en el año 70. ¿Ve? Y los judíos no se arrepintieron. No vinieron ni que mucho a Cristo. Todavía hoy en día vienen, ¿verdad? Mientras que los gentiles, los que no somos judíos, nosotros venimos por los millones. Ellos vienen 2 a 3 al año cada vez. Docenas cuando mucho, pero casi no vienen. ¿Ve? Y de último, que no pude hablar la última vez, note que cuando se haga la cosa inmunda, la desacración en el templo, la cosmovisión, el punto de vista es para el mundo entero, ¿verdad? Viene salvación para todos los judíos en el mundo, viene juicio para todos los habitantes de la tierra, es como para el mundo entero, con eso de cuando ese templo va a ser desacrado, cuando se haga ese mundicio en ese templo. Vea eso en contraste con la destrucción del templo en el año 70, eso fue local. Sí. Eso ni fue sobre la nación entera de Israel, solo fue en Jerusalén. Eso no afectó al mundo entero. No llegaron todos los judíos de todo el mundo, eso fue local. Eso note de cómo Jesús habla del mundo entero en Mateo 24 y en Apocalipsis, que todo el mundo va a ser juzgado, que todos los judíos van a ser reunidos. Haga contraste eso con el año 70, con la destrucción de Tito. Eso fue local. ¿Ven? Esos 6 puntos nos ayudan a entender. Yo nada más tengo 4. Son 6. Eso Y se me le quedaron puedo dar 2. mi nota o puedes ver el video. Esos 6 puntos nos ayudan a entender de que cuando Jesús contesta la pregunta de cuándo van a hacer estas cosas, ¿verdad? Y cuándo se acaba el mundo, él está contestando 2 preguntas de 2 tiempos muy diferentes, ¿verdad? Y era, como les dije, porque Jesús está hablando en la tradición de los profetas del Viejo Testamento.
puesto que esta eran gente, mire, vean, esto eran gente que leía el Viejo Testamento. So, la literatura que ellos entienden es que El Viejo Testamento. Yes. So, ¿cómo yo te voy a hablar en otra forma que tú no vas a entender? Amen. Él le habló en la misma forma que yo entendía. Y para eso le dibujé toda esa montaña. So, él le habla, pero es con un propósito. Él le habla de una destrucción que viene muy pronto. La destrucción de Tito que vino unos 30 años después. ¿Verdad? Pero hay esperanza. Amen. Aunque viene una destrucción muy pronta para juzgarlo a ustedes porque sus líderes son cabezaduras. ¿Verdad? En el futuro va a haber como cosas similares a esa destrucción. Pero eso no va a ser juicio. Eso no será local, eso será esperanza. Eso va a ser cuando Dios va a restaurar todas las cosas. Y si se recuerda, él hablaba a sí mismo en el Viejo Testamento. Viene juicio, pero hay esperanza. Se recuerda que todos los libros son el mismo mensaje. Viene juicio, pero hay esperanza. Y así mismo habla Jesús, de que viene un juicio inmediato, pero en el futuro, en un futuro que no le voy a decir el tiempo, para contestar la pregunta de Steven, que si Jesús mismo no sabe cuándo Él viene, ¿verdad? Así como dice aquí en el texto. Sepa, hermano, de que estudiamos la Biblia en su contexto. Amén. Amen. Amén. Amén. Maybe you don't know what that means yet, but here's what that means. Escucha lo que eso quiere decir. Uno no simplemente puede arrancar versos o pasajes de la Biblia. No. Hay que leerlo en su contexto. Es decir, leer la historia antes. No. Escuche, leer la historia antes y después de ese verso o pasaje para ver de qué se estaba hablando. Amén. ¿Ven? Hay que ver el contexto del libro, qué es lo que se está hablando en ese libro, y después de eso ver el contexto de la Biblia entera. ¿Ven? So, si hay una doctrina que Dios quiere enseñarnos en la Biblia, nunca va a ser de que un verso, dos versos. Si Dios quiere enseñarnos algo, va a ser algo que Él está diciendo hace rato, través de todo toda la el Biblia. tiempo. ¿Ven? So, si cogemos ¿verdad? Uno de los versos de Mateo 24, parece que Jesús no sabe de cuándo es su venida. Pero si se recuerda, de veces que yo he enseñado en el pasado, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. A Él no le falta, ¿verdad? Pablo nos ayuda en Colosenses, a Él no le falta nada en su divinidad. Él es Dios, Jehová en carne, nos ayuda en Romanos, capítulo 9, verso 5, ¿verdad? Él es Dios. Aleluya. Watch me. So, si Él es Dios, Él es omnisciente. Amen. If He's God, He knows all things. But, so, si uno, listen. Try to follow me. You gotta follow me. Si uno coge todos los pasajes en los cuales Jesús habla de su venida, el tema que resalta, como por ejemplo Hechos capítulo 1, verso 7, sabemos el verso 8, ¿verdad? Sí, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y uno dice, ay, sí, bautiza. Pero los versos anteriores, ¿sabe lo que es la pregunta? ¿Cuándo se acaba el mundo? Es como la misma conversación, Yeah. ¿verdad? Y es obvio de que en Hechos capítulo 1, cuando ellos le hacen la pregunta, mira, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Es como una ocasión diferente de Mateo 24. Como que le repiten la pregunta. Y Pero Jesús, cuando y Jesús, ellos le preguntaron, él no le contestó. escucha lo que dice Jesús en Hechos capítulo 1. Ellos le dicen, mira, básicamente dice, ¿cuándo se acaba el mundo? Y él dice, ¿sabe qué? No está en tu autoridad. Tú, Fiona. Okay. Nosotros. No está en nadie. Para Amén. ser más claro, no está en tu autoridad. Listen to what God actually says. This is what the Bible actually says. No está en tu autoridad saber los tiempos Y ni los los sazones. sazones. Hechos 1:7. Amén. So cuando uno coge todo, when you take the whole context of the whole New Testament, cuando uno coge Beautiful, it's like- Jesús siendo medio imprudente. Él es imprudente a Pero veces. cuando uno coge el contexto de Porque todo, Él es Dios. escuche, cuando uno coge todo el contexto del Viejo y el Nuevo Testamento, lo que Jesús está diciendo es, ¿cuándo se acaba el mundo? Eso no te importa, ¿verdad? Tú no estás para saber Lo eso. único que tú tienes que saber es que tiene que estar bien. Tú tienes que estar listo, tú tienes que ponerte bien con Dios,
What you need to know, what Jesus kind of says, if you understand the context of the whole Bible, is it's kind of rude, but Jesus is kind of saying, when I'm coming, that's kind of none of your business. What Jesus asks us is, you need to be ready for his coming. You need to be living for him. You know what I mean? It states that not even the Son knows the time that he's coming, only the Father. Yeah, Right. but Matthew- Steven, I'm sorry, Ale, que estás discutiendo Right. aquí. Nosotros, Sí, pero, exactamente. Mateo 24. What we're studying right now says that. Pero lo que, that's why, por eso que le digo, que me Only the entiende. Father knows the appointed time. yeah, but what he said to Felipe in another book, when Felipe said, show the Father, and we believe you, and he said, I am the Father. yeah, that's what he said right there. I know. I understand this. That's what he said right there. It's But there's long time another I'm be with you and you don't know me yet. There's another part about where he states, don't praise me, praise my Father. No, he don't say don't pray me. I have it in here. No, he don't say pray me. He just say, Espérate. Jesús recibía adoración. yes, Jesús recibía adoración Sí. todo el tiempo. yes, Y no lo corregía. no, Cuando tiene la situación con Tomás, Tomás está todo incrédulo. No, ustedes están diciendo que resucitó, pero olvídate de eso. Si yo no toco mi mano ahí en la herida y su mano y su cosa, pues yo no creo. Ustedes son unos locos. You guys are crazy. I'm not believing no resurrection. And guess what appears right there? Wait, listen. You gotta listen. I believe you believe. Pero listen. So, ahí mismo aparece Jesús en medio de la rebelión de Tomás. Y él dice, tú no querías, eso parafraseando yo, él dice, tú no querías tocar. ¿Ve? Y él no toca, él no hace nada. Pero lo que hace que se tira de hay rodillas. una pintura de Tomás y que haciendo así tocando, él no toca, No, hace él no nada. toca nada. Él básicamente dice, mira, tú no quieres tocar. Se cae Tomás ahí y dice, mi Señor y mi Dios. Amen. My Lord and my God. Yes, He fell down, that is worship. yes, My Lord, mi Dios, mi Señor y mi Dios. Aleluya, Okay? amén. So, si entendemos la naturaleza de Dios, Dios es omnisciente. No hay nada que Él no conoce. ¿Ves? en No es- Mateo, Escucha, no es una contradicción, ¿verdad? Más bien, si lo ponemos en su contexto, como por ejemplo con lo que él dice en los otros evangelios, con lo que él dice en Hechos capítulo 1, lo que él está tratando de comunicarnos acerca de los tiempos es que nosotros no tenemos la autoridad. No que él no sabe, this is what he's trying to communicate to us. No es que, ¿verdad? Él no sabe de lo otro, es que nosotros no tenemos la autoridad de saber cuándo van a ocurrir las cosas. Él no dice esto, ¿verdad? Tú no tienes autoridad para saber los tiempos, cuando van a ocurrir exactamente las cosas, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, He says, aleluya. it's not appointed for you to know the times and the seasons, but you shall receive power, and the Holy Spirit shall come upon you. ¿Verdad? Es decir, tú no tienes autoridad para saber los tiempos, pero tú sí tienes autoridad para tener el poder de Dios para predicar el Evangelio. amen. Amén, gloria a Dios. Okay. So, Hay un punto por discutir todavía que yo creo que no nos da el chance. Go ahead, pero... ¿cuál es el punto? No, era el punto con Anderson, que él dice que sí estamos dentro de la tribulación. Sí. Estamos tarde. Sí, solo faltan Sí. 20 ya. ¿Podemos terminar la vida? No. ¿Quién vota para la vida? Silencio sepulcral. Ah, mira, ahí hay dos niños que van para la escuela mañana. Dice Sadiel, que no quiere faltar. Yo le Sadiel, quédate porque tú tienes algo mañana en la ciudad. Yo no me quiero perder nada de lo que sale en la iglesia, porque a mí me pasa. Qué lindo. Claro. Así me dijo Serenity cuando yo la invité para una actividad de iglesia. ¿Tú quieres ir? Cualquier cosa que sea de Jesús, yo quiero ir. Y me dice, mamá, yo no me quiero perder nada de la iglesia, porque a mí Y no, pero hay que tener consideración, oye, tiene un examen de la ciudad. tienen examen de la ciudad.
Señor la ayude, bendito. Eso era para otra clase, lo de, es decir, yo quería tratar un punto primero, es decir, le quería enseñar cómo Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 en adelante son la misma cosa. Yeah, that's son really good. Y después te quería hablar, ¿verdad?, de cómo algunas de las otras posiciones, como el post-milenismo, está incorrecto. Pero ya que quieren la respuesta, vamos a ver algunos de los puntos de por qué yo creo bíblicamente que la posición post-tribulacional no es bíblica. Ahora, le voy a dar 4, nada más. Yo una vez, recuerdo una amiga me dijo, oye, eso era antes de yo ser pastor, me dijo, mira, un amigo de nosotros ya no cree en ninguna de esas cosas del rapto ni nada de eso, y él dice que vamos a ser tomados después de la tribulación, escríbele algo. Y le escribí 13 páginas, le escribí como 8 razones de por qué el post-tribulacionismo, Nada más 13. de por qué el post-tribulacionismo está incorrecto. Hay varias razones, solo le voy a dar 4 ahora. La puede escribir si quiere. Número 1, y este es un punto que le di a Anderson el domingo, no sé si meditó en él, ¿ok? Pero le podría poner como punto doble ira. Doble ira. Al punto número 1. Sí. Entre comillas, ponle doble ira. ¿Qué No, quiero? no hemos escrito nada todavía eso. Doble ira. El punto se llama doble ira. Entre comillas. ¿Cuál es la confusión? Está confundiendo el número 2. Doble ira. ¿Qué quiero decir con eso? El periodo de la tribulación en el Viejo Testamento se conoce como el tiempo traducido. Es un poco difícil traducirlo, pero se conoce como el tiempo de problema de Jacob. Okay. Hechos capítulo 17. ¿Están conmigo? Amén. ¿Están conmigo, Anderson? Are you with me? ¿Cómo se llama en el Viejo Testamento la tribulación? Lo acabo de decir. Tiempo de Jacob. Tiene que poner atención, mijo. Jesús está vivo. Tiempo de problemas de Y si Jacob. está vivo todavía no está hablando. Escúchate, está hablando ahora mismo. Jacob's Trouble. En inglés, ya que te gusta mucho el inglés. El tiempo de problema para Jacob. ¿Ok? Y si uno busca ese pasaje y esos pasajes, ¿quién es que le está dando problemas a Jacob? Dios. Es algo que Dios está haciendo. ¿Ve? Ok. Te brinca a Zacarías. Zacarías nos dice, ¿verdad?, que el Mesías viene con juicio porque no lo reconocieron hasta que ellos dicen, pero ¿a dónde te hicieron esas marcas? Y él dice, en la casa de mis amigos. ¿Ve? Entonces, una vez más, otra cita donde vemos que la tribulación es Dios que lo está haciendo. El libro de Hechos, capítulo 17, Jesús hablándole al Areópago le dice que Dios un día va a juzgar al mundo en justicia. ¿Ok? Amén. Refiriéndose al último día, a la tribulación. ¿Ve? Es decir, la tribulación no es tan solo de que, mira, por ahí está corriendo un diablo que está suelto, huye, amárralo. No. La tribulación es el juicio de Dios. La tribulación entera es el juicio de Dios. ¿Ok? Si te das cuenta en Apocalipsis, Juan está viendo un montón de visiones. Y entre las visiones que vemos al león de la tribu de Judá, que también a la misma vez es como el cordero que fue inmolado. Esto es lo que Juan, el evangelista, ve. Y son referencias, y el mismo texto nos ayuda a entender que son referencias a Jesús, ¿verdad? Eventualmente se nos presenta un rollo que Dios quiere abrir para leer y que nadie es digno para leerlo. ¿Ven? Hasta que llega el cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. Y el cordero abre el rollo. Es el cordero que causa los eventos del rollo. ¿Y cuál es el primer sello del rollo? El anticristo.
el que suelta el anticristo sobre la tierra Es Dios. es el Cordero. Pero el Cordero, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no das con el anticristo? Él está juzgando al mundo. Por cada vez que un policía hizo una maldad, cada 50 centavos que tú te robaste, ¿verdad? El juicio, por fin se le derrama la paciencia a Dios y Él llega con juicio sobre la tierra. El que Santo causa la Jesús. cosa, el que comienza la cosa, es el mismo Cordero. ¿Ve eso? So, la tribulación es la ira de Dios sobre la tierra. Ahora, la ira de Dios, la palabra también nos dice que cayó. Mire a ver si esto le hace sentido a usted. ¿Están conmigo? Amén. Steven, el reto. La ira de Dios le cayó a Jesús. ¿Sabía eso? Es noticia de que usted no es perfecto. ¿Sabía eso? Amén. Usted no es perfecto. Y por eso Dios está como medio enojado con usted. ¿Se acaba de enterar de eso? Usted no es muy perfecto y Dios lo quería aplatar a usted. Pero antes de que te aplatara, Aplastó a Jesús. Jesús se pone en el medio y dice, no, yo recibo castigo. Y dice que Qué lindo, el Jesús. castigo de nuestra paz Fue sobre fue él. sobre él. Escucha cómo dice Isaías 53. Le trajo complacencia al Padre, moler al Hijo. What? Le cayó, eso dice, búscalo, Isaías 53. Le trajo complacencia a Dios, moler a Jesús. Ok, la ira de Dios le cayó a Jesús encima. Okay. ¿Por Aleluya. cuál causa? Era el pique que él tenía contigo. Jesús hizo para que le cayera a él encima. Ahora, lo que ocurre es una sustitución. Te expliqué eso el domingo. Es una sustitución. Tu vida por la de Jesús. Se supone que te crucificaran a ti, pero en vez de crucificarte a ti, no. Cristo coge tu lugar. Tú le entregas tu vida a Jesús, Él se muere en tu lugar. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Él recibe el castigo en tu lugar. Ya tú no tienes que recibir castigo, porque Él recibió el castigo. Pablo lo dice de esta manera. Ya ninguna Condenación. aleluya, se sabe el verso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Dios está diciendo esto a través de Pablo en Romanos capítulo 8. Yo no puedo juzgar en ninguna manera. Juicio, condenación. Me condenaron a 50 años. ¿Entiendes que juicio y condenación son la misma cosa? ¿Ve? Dios está diciendo, yo no puedo condenar, yo no puedo juzgar al que está en Cristo Jesús. Porque ya ese está libre. Amén. Ningún reo que está preso y pasó 20 años preso y era inocente y luego aparece el culpable, ya al culpable no lo pueden condenar. Ya, ¿verdad? Dice, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Verdad? So, Jesús recibe la ira de Dios en nuestro lugar. Amén. Yo le hago una pregunta entonces, porque los post-tribulacionistas dicen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Es decir, que la iglesia va a pasar por el juicio de Dios, por la ira de Dios en el último día. No. Pregunta, si ya la iglesia, escuchó eso, la iglesia son aquellos que han aceptado a Cristo. Amén. Ya eso no tienen condenación, ¿ve? No. ¿Por qué? Si ya Cristo murió, recibió la condenación en su lugar, Dios va a hacerlo pasar por Otra la vez, tribulación otra It vez. makes ¿Por sense. qué ponerle doble ira si ya le dio la ira a Jesús en tu lugar? Yeah. No hace sentido, No. ¿verdad? Y con razón. Pablo lo dice de esta manera. Ustedes no fueron apuntados para ira. ¿Verdad que dice eso? Amén. Aleluya. Aleluya. You were not appointed for wrath. Isaías 26:3 dice, I have my liberty. tú guardas, Que no terminara. no, es que yo lo que quiero es que termine ahora ya con ese punto, no puede seguir. La hermana Elena está muy nerviosa por irse. Dale Apocalipsis ahí. No puedo hacer nada. Sí, no, Wait, yo estoy más nerviosa yo creo por usted. Así mismo. Segundo punto. Es lo que pasa que los puntos tú lo haces muy largo. Escuche. Apocalipsis. 3:10.
Escuche cómo dice. Por Showed you this on Sunday cuanto too. has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Voy a repetirlo. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré de la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Como tú has permanecido en la verdad, tú has preservado, te has preservado en la fe. Pues entonces, yo te voy a, ¿cómo dice? Te protegeré de la hora de la Yo te prueba. voy a proteger. Y esa palabra en el griego comienza con estas dos letras en el griego, ex. ¿Qué quiere decir ex? Yo le dije, le acabo de decir ahora, que no te pongas a estudiar si te estoy diciendo un punto. Aleluya. Un segundo estudio en medio del estudio. Anderson. Sometimes. Sometimes. Cuando dice protegeré, escuche, cuando dice protegeré, en el griego tiene la expresión ex. ¿Qué quiere decir ex? Afuera. Afuera. Yo voy a proteger afuera de la hora. En la Reina Valera en 1960 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Guardar es una palabra mejor de Por eso traducción, quise buscarla en la ¿verdad? 60. Él le está diciendo, mira, yo te voy a guardar de esa, te voy a proteger afuera de cuando yo juzgue al mundo. Amén. Cuando yo venga a juzgar al mundo entero, de ese tiempo, yo te voy a tener Te afuera. voy a sacar. Aleluya, amén, aleluya. Pregunta. Si él dice que nos va a sacar, nos va a proteger afuera de eso, pregunta. No. ¿Cómo nos va a proteger afuera si estamos adentro todavía? No hay manera. Tercer punto para ir rapidito. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice eventualmente, con todo lo que le dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. ¿Qué eso quiere decir? El cristiano, ¿verdad? El diablo nunca le va a vencer, ¿verdad? Y tenemos 2000 años de cristianos que lo arrestan, torturan y toda la cosa y todavía dicen, mócheme la cabeza si me la tiene que mochar, pero yo no voy a negar a Cristo. Si es un cristiano verdadero, ¿verdad que sí? Amén. Y han tratado de borrarnos a nosotros del mundo y como que nos multiplicamos más. ¿Ves? Amén. Las puertas del infierno es una referencia a la muerte y a Satanás. Satanás y la muerte ya no van a vencer la reunión de los santos. ¿Ok? Ok. Ahora, vea eso. No se me pierda, por favor. Vea eso en contraste con lo que dice. Siéntate. Dios bendiga. Gloria a Jesús. Mire eso. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. En contraste con lo que dice en el libro de Apocalipsis. Aparentemente hay un grupo de gente que se están convirtiendo en la tribulación. Apocalipsis, ¿qué? Vamos, don't read it, just listen. Hay un grupo de gente que están convirtiendo en la tribulación. No vamos a hablar todavía si son gentiles, judíos o los dos. Pero el punto es que hay un grupo que se está convirtiendo en la tribulación. ¿Ven? ¿Están conmigo? Amén. Y sobre ese grupo, ¿sabe lo que dice? Que el mismo Dios le permite, le da poder a esa bestia de conquistar a los santos. De maltratar. ¿En cuál sentido? En el sentido que se literal, quede. porque lo anda persiguiendo y matando, y en segundo sentido, convenciéndolo. ¿Ok? Recuérdese Mateo 24, que lo leímos la semana pasada. Dice que vendrán falsos maestros y que lo van a engañar. Que vamos a cortar su día, porque si no lo cortamos, estamos mal. Hasta los ¿Ve? oídos se pierden. De dos formas. Dios le permite poder para matar y para convencer a los cristianos, no a los cristianos, pero a los que son convertidos en ese tiempo. Pregunta, en la tribulación, el diablo tiene poder sobre los que son convertidos. Jesús dice
La puerta de la, El infierno del no prevalecerá. no prevalecerá. Satanás nunca te va a vencer. Satanás te va a vencer. No puede ser. O tenemos una contradicción o son dos grupos diferentes. El alma que pecar morirá. O es, hermano, escucha esto, o es una contradicción, si es la misma iglesia que estamos, la tribulación, vamos a pasar por eso, ¿verdad? Si estamos pasando por la tribulación, claramente hay una contradicción en las escrituras, No la hay. ¿verdad? Jesús no Y no está puede diciendo, ser. escuche, Jesús no está diciendo, Satanás a la iglesia no la vence. Y en este tiempo, este grupo le dice, Satanás lo vence. En todos los sentidos posibles. O es una contradicción, o yo pudiera someter una teoría que la iglesia, como dice Apocalipsis 3:10, es quitada de ese tiempo, otra gente se están convirtiendo, y eso Están pasando por la el prueba. anticristo le hace y le deshace. ¿Cómo dice la posición pretribulacional? ¿Verdad? La posición pretribulacional nos borra esa contradicción inmediatamente. Amén. ¿Ok? El último punto, ¿verdad? Que lo podemos ver, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 4:13-17, en contraste con Judas 1:14. En una sección vemos que dice que Jesús viene por sus santos. Y en otra sección dice que Él viene con sus santos. Y hay varias, hermano, hay varias. Que dice que Él viene por, en otra dice que Él viene con. Con. Hazme un favor, deja este tango. O tú vienes por los santos o tú vienes con los santos. ¿Con cuál es? ¿Ok? Y si no tenemos, ¿verdad?, algo interesante que está pasando ahí, lo que es, otra vez, es una contradicción. ¿Verdad? Un escritor está diciendo que él viene por los santos y otro está diciendo que él viene con los santos. La Biblia tiene contradicciones. No. Es falsa, no la podemos creer No. porque es incoherente. Eso es lo que estamos diciendo. No. No. O estamos diciendo que Jesús resucitó de entre los muertos y que Él es quien Él dijo que Él es Dios. Su palabra es divina, su palabra es perfecta, sin errores. Yo prefiero eso. Amén. ¿Ven? Y lo que vemos es que Jesús vendrá por su pueblo en un punto y después de un periodo, Él volverá con el mismo grupo que se llevó. Amén. Adiós. ¿Ves que el pretribulacionismo le hace sentido a la escritura? Yes, amén. ¿Verdad? Yo no sé lo que está ocurriendo en el post-tribulacionismo. Aparentemente la iglesia, él viene al final de la tribulación, él viene por la iglesia y ellos suben en la nube y después hacen un 180 y vuelven a mí al mismo de una vez. Eso está como borracho. Está como viniendo y regresando y Jesús, siéntate. Ponen como yo cuando recibo el Espíritu Santo. Por eso y otras razones. Hay más. Yo no creo en el post-tribulacionismo. Y yo creo que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Dios bendiga el pastor Anderson, no ese Anderson. Amén. Es un siervo de Dios que Anderson ama. Y yo creo que porque lleva su mismo nombre. Pero Dios lo bendiga. Pero simplemente yo creo que está errado. Por lo que nos dice la escritura. Amén. ¿Ok? Preguntas o comentarios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. I'm sorry, Ale. Estamos presionándote mucho con una clase tan interesantísima como esta, ¿verdad? Damos honra y gloria al Señor. No, es que la podemos empezar a las 3 de la tarde y vamos a seguir. Porque Simplemente he dicho, la escatología tiene mucha información. sí. Gloria a Dios. Ok. Damos gracias. Hay dos materias que son